para todos, saludándolos muy especialmente. Es muy gratificante para mí en esta mañana saludarles en ese lugar, a todos mis hermanos y a todos los que nos están visitando hoy. Sean muy bienvenidos a este lugar, a este santuario donde venimos a adorar el nombre de Jesús. Y cómo no decirlo también a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión allá en su casa, en su lugar donde está. Bueno, bienvenido y espero que se goce juntamente con nosotros. Hemos estado en un mes del Espíritu Santo donde hemos sentido su presencia y quiero que así sea, ¿no? Que usted también lo quiere de esa manera. Vamos a seguir recibiendo la bendición de Dios. ¿Qué tal si adoramos al Señor con todo nuestro corazón? Si usted aún le falta entregarle su vida al Señor, yo lo invito a que esta mañana empiece a decirle estas palabras con esta canción. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame
cosas cambian en nuestro ser, cosas cambian en nuestro interior y eso se refleja en el hombre exterior. Así que qué bonito es cuando usted le dice al Espíritu Santo: Espíritu, lléname de tu presencia, lléname de tu unción. Yo no sé, pero milagros tienen que ocurrir, sanidades, liberación, gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Así que qué bonito es que usted esta mañana empiece a dejar que el Espíritu Santo lo envuelva en sus brazos de amor. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. En mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Cuando dice está cayendo, es tan fuerte sobre mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo en ese lugar, algo está cayendo.
Cristo para todos en esta mañana. Sean muy bienvenidos en el nombre del Señor. Bienvenidos a Puente de Verdad, un lugar donde Dios transforma tu dolor en su propósito. Y no descansaremos hasta ver cada corazón sanar. Así que bienvenidos, hermanos. Les voy a invitar que tomen asiento, por favor. Y damos la bienvenida a todos los que están presentes en esta mañana y a todos los que están a través de las redes sociales, que nos van a ver y nos están viendo en este momento. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este lugar. Al Señor sea toda la gloria. ¿Qué tal si usted saluda a alguien que tiene ahí a su lado? Y eso sí, muéstrele que es una sonrisa. Todavía no sabemos leer la sonrisa de los ojos. O si alguien sabe sonreír con los ojos, pues inténtelo. Bueno, gloria al Señor Jesucristo. Bueno, a todos los amigos que nos están viendo a través de las redes en este momento, a todos los que están aquí en esta mañana, les damos una calurosa bienvenida a este lugar. Amén. Y además de eso, les anunciamos que para el próximo mes, Dios mediante, vamos a tener el mes del amigo y vamos a tener un evento muy especial al final del mes, porque vamos a hacer el Día del Amigo y aquí los vamos a invitar a comer, vamos a acercarnos con ellos un tiempo. Hermano, no nos acostumbremos a llamar amigos al que ni siquiera conocemos. Entonces hay que empezar a conocer realmente a los amigos, a saber de sus necesidades, dónde viven, cómo están. Y es importante porque es la única manera de que ellos conozcan también a Jesucristo. Así que el próximo mes, por eso estamos llenándolos del Espíritu Santo, porque ellos tienen que ver a Dios en nosotros. Si ven a Álvaro Campos, si ven a alguien más, eso no interesa. Interesa que vean a Dios en nosotros. Eso es muy importante. Así que esta semana les invitamos a que se conecten a nuestros servicios virtuales, a los programas virtuales, y los domingos, como ya sabemos que lo hacemos. Hay unas recomendaciones que tenemos allí y vamos también a pasarlas, pero antes también hacerles una pequeña recomendación. A pesar que están ya en vacunas en todo el país y demás, sí les invitamos a que tengamos mucha prudencia. Yo sé que a muchos de nosotros anhelamos abrazarnos otra vez y todo eso, pero hay veces hay que cuidarnos un poco, ¿no? Y mucho más que hemos tenido días difíciles, sobre todo en nuestro país, así que les invitamos para que ya este es nuestro saludo por el momento, con el puñito y sonreír con los ojos, ¿no? Pero para que tengan a bien también estas recomendaciones y habiliten su celular durante el servicio. Invitamos también a los padres a estar cerca de sus hijos durante la celebración, evite comer durante la celebración, dediques tu tiempo únicamente para adorar a Dios. Yo le invito a que usted ni siquiera mire el que está a su lado y qué van a decir, si gritos y saltos no, o sea, usted está ahí con Dios, ¿verdad? Entonces permanezca en el lugar donde lo ubicaron al llegar al templo y estar en todos los utensilios e instrumentos del templo. Así que si alguien tiene su celular, dígale ahí a su lado, dígale al que está a su lado en este momento, dígale, inhabilite el celular, sello, o se lo boto. Un día vamos a recoger una ofrenda de celulares, vamos a ver cuánto recogemos ahí. Alguien dijo por ahí hay poder. Bueno, vamos a recibir la ofrenda, ¿qué les parece? De esa manera también se alaba al Señor. Y hay un texto que a mí me encanta, que ese es mi texto lema siempre, y es el Salmos capítulo 24. Como dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Quiere decir que todo absolutamente es de Dios. ¿Usted cree que ese trabajo se lo dio Dios?
ese alimento se lo dio Dios. Y la Biblia dice que de lo recibido de su mano, de eso damos. ¿Qué quiere decir? Que damos de lo que Dios nos da a nosotros. Así que cuando usted no da para Dios, para la obra de Dios, Dios no necesita, la obra de Dios sí. Entonces cuando no le damos a Dios, usted cierra el grifo de la bendición. Es así de sencillo, cerramos la llave. Como quien dice, yo no le doy a Dios, entonces, y resulta que cuando usted le da a Dios, eso es un círculo de bendición, porque Dios provee más. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? ¿Qué le parece si usted ahí cierra sus ojos y le da gracias a Dios por el vestido que tiene, porque están muy bonitos hoy todos? Y diga, Señor, gracias porque tú me vistes, tú me alimentas, tú me das gracias sobre gracias. Señor Jesús, gracias en esta mañana te damos por la bendición que tú provees a cada uno de nosotros, porque no han cesado tus misericordias, sino que se han multiplicado como la arena, como la lluvia que cae. Gracias, Señor, por los alimentos, por el trabajo que has provisto a las familias, porque tu bendición, la bendición de Dios, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te doy gracias en esta hora, Señor, en el nombre admirable de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Hermana Ruth, la verdad, vamos a recibir esta ofrenda en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, esta semana, con la ayuda de Dios, o este mes también, hemos tomado un tema muy especial referente al Espíritu Santo, y empezamos hablando sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Luego, hace 8 días, el hermano Andrés, Dios lo usó predicando un bonito mensaje respecto a la promesa del Espíritu Santo, y hoy quiero tocar un tema titulado Llenos del Espíritu Santo. Y alguien, tal vez algún amigo o alguien pensará y dirá, bueno, pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué hablan tanto de eso? Y yo quiero decirle que sin el Espíritu Santo es imposible, primero, ser salvo. Segundo, es imposible, la Biblia dice que no naciera del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino del cielo. Pero en este caso, además de tener el Espíritu Santo a mí me da frutos del Espíritu. Es la única manera de usted tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de eso, del Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a la obra de Dios en la vida de uno. Por eso es que muchos que a veces se bautizan no pueden perseverar, o muchos no tienen una real conversión, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence al hombre de justicia, pecado y de juicio. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es el que convence al ser humano de convertirse, de tener una vida nueva y restaurada por Dios. Entonces por eso hablamos del Espíritu Santo, es importante. Y quiero entonces tomar un solo texto esta vez, y al final yo quisiera orar no solamente por los que no han recibido el Espíritu Santo, sino por aquellos que han contristado el Espíritu Santo, o que hace tiempo ya no sienten esa presencia en sus vidas. Y aquí hay un aceite, porque voy a orar también por los enfermos esta mañana. Este aceite es tipo del Espíritu Santo, como dice la Biblia. La Biblia dice que cuando si hubieran enfermos, llamar a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite y orar por ellos. Y esto tiene que ver con, cuando hablamos de aceite, se está refiriendo a algo del Espíritu Santo. Entonces vamos a tomar una lectura que está en Isaías capítulo 42 y versículo 3.
Isaías 42, capítulo 42 y verso 3. Isaías 42, verso 3. Bueno, el que no trajo Biblia, júntese con un cristiano por ahí. Ok, dice entonces: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Veámoslo fuerte todos. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Amén. Levante su mano derecha y ore conmigo. Dígale: Señor, habla mi corazón en este día. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y te doy muchas gracias porque es tu palabra la que nos da alimento, es tu palabra la que nos da fuerza. Y en esta hora, Señor, yo solo te pido que unjas mis labios para predicar tu palabra, que unjas también nuestros oídos para oírla, nuestra fe, nuestro entendimiento, para poner por obra tu palabra, Señor Jesús. Y en esta hora te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Siéntese, por favor. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, referimos también que el Espíritu Santo tiene varios símbolos. Uno de esos símbolos es el aceite de olivo, que le llamaban los de Israel el Shema, que por ese aceite sustraían para hacer un aceite puro, y de ahí empezaban a hacer ciertas combinaciones, y a veces lo aromatizaban con canela y otros aromatizantes, y así era como ungían a los reyes de Israel, a los profetas. Cada vez que Dios quería usar a un profeta para llevar la palabra al pueblo, y aquí hay algo bien llamativo, y es que los profetas son la voz de Dios al pueblo, y los sacerdotes eran la voz del pueblo a Dios. Y de la misma manera Dios preparaba a estas personas para que fueran ungidos. Los ungía un sacerdote para que fueran y emplearan alguna misión en específico. Entonces usaban el aceite, y recuerden ese salmo que dice: el aceite que desciende sobre la cabeza, el cual desciende por la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Quiere decir que cuando ungían a los sacerdotes, ese aceite caía por todo su cuerpo. Inmediatamente que ese sacerdote o profeta caminaba por algún lugar, el aroma de esa unción, de ese ungüento que cayó sobre ellos, se sentía desde lejos, y decían: este hombre ha sido ungido por el Señor. Y eso hacía referencia a lo que es el Espíritu Santo. En esta ocasión, hay muchos que dicen: ¿para qué ser bautizado y lleno con el poder del Espíritu Santo? Eso eran para tareas muy específicas. Y por ejemplo, ustedes se dan cuenta del rey David, que antes de ser rey, el Señor le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí, porque allí será ungido el rey de Israel, el próximo rey de Israel. Y allí llegó Samuel, y cuando llega este profeta, le empieza a mirar a los hijos de Isaí: este debe ser, este tiene un gran porte, este parece un militar, este hombre.
y eran hombres de guerra, eran soldados. Y el Señor, cuando los iba a ungir, el Señor le decía al profeta: no lo unjas, ese no es el que yo quiero que tú unjas. Y él llegaba y decía: Señor, pero entonces ¿quién es? Y le dice Isaí: ¿y quiénes entonces tienen más hijos? Porque es que ninguno de estos es. Y Isaí llega y le responde y le dice: sí, tengo otro. Y ese está pastoreando para las ovejas, pero es un niño, es un muchacho. Y pues llévame ahí, porque aquí ninguno fue. Entonces llévame hasta allá. Y cuando ven al muchacho, dice la Biblia, el Señor le dice a Samuel: ese es. Amén. Porque lo bonito de esto es que el Señor no mira el aspecto de las personas. El Señor mira el corazón. Amén. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque los hombres miramos una cantidad de cosas. Si tiene habilidades, si tienes capacidades, si tienes carreras, si tienes diplomas, si tienes no sé cuántas cosas, si sabe cantar, si sabe hacer esto, pero Dios mira es el corazón. Entonces dice la palabra de Dios que en ese momento David, que se dice que tenía entre 14 y 16 años, ese muchacho fue ungido para ser rey de Israel. Y cayó el aceite, el aceite que estaba en ese cuerno, dice que cayó sobre todo el cuerpo de David. Y de esa manera Dios lo preparó para una tarea específica. Así que uno de los símbolos también del Espíritu Santo, que en este me voy a detener un poco, es el fuego. Gloria al Señor. Y el fuego juega un papel muy importante en la vida del hombre. Si bien la Biblia indica específicamente que se requería para refinar, forjar y fundir metales, preparar el alimento, calentar las casas, así como para ofrecer sacrificios de incienso, también dice que debido al poder destructivo del fuego incontrolado, se halla entre de las cuatro cosas que la Biblia dice de las cosas que no han dicho basta. Es decir, el fuego sirve también para destruir. En esta ocasión, cuando hablamos de forjar y fundir metales, el fuego lo utilizaban los guerreros y los herreros para hacer armas de guerra. Y con esas armas ellos iban a luchar. Pero esa arma no podía emplearse si primero no había pasado por el fuego. Es decir, yo puedo tener muchas capacidades, yo puedo tener muchas habilidades, pero si el Espíritu Santo en mí no está, ese efecto no va a ser poderoso. Por eso cuando un predicador se pare aquí, debe estar lleno del poder del Espíritu Santo, porque las palabras pueden llegar de mente a mente. Yo puedo llegar a su mente y usted hasta puede llorar, pero por una emoción. Pero cuando es el Espíritu Santo que llega a la vida de una persona, no solamente le quebranta las emociones, sino que también le cambia las convicciones. Es decir, así usted diga: pero yo cómo cambié de un momento a otro. Pues yo le digo que fue el poder del Espíritu Santo que le ha dado las fuerzas para cambiar. Aleluya, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo también sirve para preparar el alimento. El fuego sirve para preparar el alimento. Se utilizaba el fuego para calentar esos alimentos, para que esos alimentos se cocieran. Y eso nos habla que es importante, es menester ser llenos del poder del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, cuando hace referencia al fuego, el fuego sirve también para destruir, como dije hace un momento. Es ese fuego que puede hacer de que muchas cosas que yo decía: yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar el cigarrillo, yo no puedo dejar el alcohol,
Yo no puedo dejar esto es imposible dejarlo, este vicio, esta situación, yo no puedo dejar ese tipo de cosas. ¿Y sabe qué es lo único que puede destruir eso? El fuego del Espíritu Santo. Yo conozco hombres alcohólicos que toda su vida bebieron alcohol, bebieron de lo que les ofrecieran. Me acuerdo de un hermano que llegaba hasta el punto de que no tenía con qué pagarse una botella de aguardiente, y él empezaba a buscar por toda parte hasta alcohol etílico y empezaba a tomárselo, porque llegó un punto que su adicción lo llevó hasta tocar el fondo más profundo, y dice que llegó hasta un punto de inyectarse el mismo alcohol en las venas, porque era algo que él no podía ya controlar, y le pasaba lo que le pasa a todo el borracho, que cada 8 días dice: no vuelvo a beber, no vuelvo a beber, y a los 8 días vuelve a beber porque se volvió esclavo del pecado. Pero ese hombre dice que un día fue a un culto y él empezó a escuchar la palabra de Dios, y empezó a escuchar cómo Dios podía hacer una obra en él, y él le dijo: Señor, mire, yo no creo en esta iglesia, yo no creo en nada de esto, yo no creo ni siquiera en ti, pero yo te pido solo una cosa: si tú me quitas este vicio, si tú me quitas esta adicción que me quitó mi familia, me quitó mi trabajo, me quitó mi prestigio, me quitó todo, pero si tú me quitas este vicio, yo te aseguro que yo te voy a servir toda mi vida. Y dice que cuando él lloró por un momento allá en el culto, dice que él salió y un amigo llegó y le dijo: vámonos a beber allí, yo lo voy a invitar esta vez. Y dice que él se sentó con él a beber y le pusieron la botella de aguardiente, y cuando él iba a tomar la primera copa, dijo que empezó a sentir náuseas. Y él empezó a decir: qué asco esto. Y dijo: ¿cómo que asco? Se están bobando, se están enloqueciendo. Y dijo: no, tráigame más bien algo de ron, o tráigame otra cosa. Le trajeron otra cosa, le trajeron una cerveza, y él dice que le provocaba vomitarse ahí en esa mesa. Y él dijo: no, yo prometo hoy que jamás vuelvo a beber, porque solo hay uno que me pudo quitar esto, y ese es el fuego del Espíritu Santo, que sirve para destruir. Aleluya. El Espíritu Santo, además, aleluya, estaba en el templo todo el tiempo. Ese fuego se empleó en el fuego de la adoración, tanto en el tabernáculo como más tarde en el templo. Todas las mañanas entre las 2 de la tarde, dice que el sumo sacerdote tenía que quemar incienso en el altar. Aleluya. La ley de Dios exigía que ardiera continuamente ese fuego en el altar. Que el Señor les dio una orden a todos los sacerdotes y les dijo: el fuego en el altar no se apagará, no se debe apagar. Y yo quiero decirle que en un momento pasó que estábamos saturados con programas, saturados con tantas cosas, teníamos temas para dar este mes y demás, y el Señor tocó fuertemente mi corazón, porque es como si Dios me hubiese dicho: mira, necesito que esta iglesia se llene con el poder del Espíritu Santo, porque van a tener desafíos, van a tener situaciones, y no va a ser con armas, no va a ser con multitud de personas, va a ser con mi espíritu que ustedes van a lograr la victoria. Y yo creo que hay victoria esta mañana en el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Aleluya. Aleluya. El punto de vista judío tradicional, en un principio Dios encendió de manera milagrosa el altar. Quiere decir que el Señor les decía: traigan leña a ese altar siempre. Y ellos llevaban la leña y quizás ponían aceite sobre ella, pero ¿sabe qué? Ellos no llegaban con fuego, ni ponían piedras, ni fósforos, nada de esas cosas. ¿Sabe quién era quien encendía el altar? El altar lo encendía la gloria de Dios todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aquí podemos llegar, hermanos,
y podemos cantar y adorar a Dios, venir y levantar nuestras manos. Venimos y engrandecemos el nombre del Señor, pero quien va a traer el fuego aquí no es el pastor. Quien va a traer el fuego aquí no es la alabanza. Quien va a traer el fuego no es usted. El fuego de Dios viene de arriba y lo da el Dios del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque es el efecto milagroso que Dios tiene para su iglesia. En uso figurado, tanto la palabra fuego como los términos arder, encender, llamaradas se relacionan figurativamente con el Espíritu Santo y con el amor. Cuando Jeremías intentó dejar de hablar de Dios, él llegó en un momento que estaba predicando la palabra, y Jeremías, no crea que era como el pastor de Barichara. Jeremías era alguien que se puede decir así, le cantaba la tabla al que sea en la cara. Eres un pecador y si tú no te arrepientes te condenas, punto. Esa era la predicación de Jeremías, y la gente llegó a un punto de odiarlo. Desde el rey hasta el más pequeño de Israel odiaban a Jeremías, porque Jeremías les decía: si ustedes no se arrepienten, vendrán los enemigos, los ejércitos extranjeros, y nos pondrán como esclavos, y nos pondrán cargando piedras y con grilletes en los pies y las manos. Y todos, cuando escuchaban eso, decían: sal de aquí, y lo metían en cisternas, lo metían en cárceles, lo azotaban, y una cantidad de cosas le hacían al pobre Jeremías. Y llegó Jeremías en un momento y dijo: ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de esto. ¿Cómo así? Yo te estoy sirviendo y tú me pones aquí contra toda esta gente. En vez de yo predicar la palabra de Dios y sentarme allí en una silla y darme el refresco, pues lo único que hacen es azotarme todo el tiempo por predicar tu palabra. Y le dicen: ya no más, renuncio al ministerio, ya no quiero predicar más en tu nombre. Así le dice la palabra de Dios a Jeremías capítulo 20. Y él dice: ya no hablaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero llega él y mismo responde y dice: no obstante, había en mi corazón un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Amén, amén. Traté de sufrirlo y no pude. Y ¿sabe qué le estaba diciendo? Como quien dice: yo quería alejarme de Dios y no fui capaz. ¿Y a cuánto no nos ha pasado así? A algunos les ha pasado que han llegado a su último culto supuestamente. Llegan a la iglesia y dicen: ya no más. Pero llega ese fuego metido a los huesos ardiendo, que no nos deja ir por ningún momento. El enemigo ha tratado de desanimarte muchas veces. Las circunstancias te han querido derrotar todo el tiempo. Pero ¿sabe por qué usted está aquí todavía? Porque hay un fuego aquí ardiendo que no se va. ¿Sabe qué es eso? Ese es el fuego del amor de Dios. Aleluya. Aleluya. Y lo que generalmente se utiliza en el fuego es la leña. La leña, pues obviamente es madera, es necesaria para encender un fuego. Dice Proverbios capítulo 26, verso 20, el 21, dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender contienda. No voy a hablar hoy de los chismosos, pero la Biblia habla de que la leña es importante para encender un fuego. La leña es tipo de la humanidad. Amén, amén. Del ser humano, de la humanidad caída. La leña prácticamente se vuelve un desperdicio. ¿Han visto ustedes por ahí la montonera de madera por ahí tirada? Porque se vuelve un desperdicio, se vuelve basura. Pero para algunos que cocinan con fuego, ese fuego es importante, esa leña es importante. Y algunos hasta hacen negocio con eso y dicen: le vendo tanto, porque se vuelve importante para encender un fuego. Y cuando hablamos de la leña, en este caso, de manera aplicándolo aquí,
La leña somos nosotros. Somos una humanidad débil, débil al pecado, débil a la tentación, ¿o no? Amén. ¿Cuántos fueron tentados esta semana? Amén. Hay algunos todos calladitos. Ay. Amén. ¿Cuántos tuvieron un mal pensamiento esta semana? Ay, no digan amén. Los hermanos, los amigos creerán que estamos alabando a Dios aquí. Es verdad, todos tenemos malos pensamientos, porque somos débiles. Amén. ¿Y sabe qué es lo que necesita la leña para tener significado? ¿Sabe qué necesita esta humanidad para tener significado y tener valor? Que el fuego de Dios la encienda. Amén, amén. La leña en la palabra de Dios, como dije, es tipo del hombre. Y yo quiero decirle algo muy importante. Además de que la leña la colocaban allí sobre fuego, le echaban luego el aceite para que fuera como un combustible, por decirlo así. Y yo quiero decirle que hasta las mujeres en Israel usaban ungüentos, aceites, se echaban en su cara, en su cuerpo. Y eso hace referencia al Espíritu Santo. En este caso, Dios nos llama a nosotros más bien llenarnos del Espíritu Santo y no de tantas cosas que el mundo está ofreciendo. Aleluya. El aceite y la leña, ambos servían para que el fuego fuera posible. Pero ya tenemos aceite, ya tenemos leña, ahora necesitamos fuego. Amén. Ese fuego que solamente Dios puede dar. El fuego es una misión de luz y calor producida por la combustión de una materia. El fuego se utilizaba en las casas para que calentara los hogares. De hecho, la palabra hogar viene de esa palabra hoguera, que era un lugar donde se reunía la familia y allá tenían chimeneas y en la chimenea ponían leña y fuego para que calentara a todos en el lugar. Y yo quiero decirle que el Espíritu Santo lo necesitamos en nuestras casas. Amén. Me gozaba viendo a los niños, viéndolos ayer, y felicito a todos los padres que trajeron a sus hijos o que los enviaron con un acudiente, que llegaron hasta aquí y aquí estaban orando ellos en una actividad referente al Espíritu Santo. Ayunaron por 2 horas. Amén, gloria a Dios. Y así hay que enseñarle a nuestros hijos que el Espíritu Santo es necesario para su vida. Pero no deje que sus niños ayunen 2 días y usted no, 2 horas y usted no ayuna ni una ni media hora. El fuego tiene como propiedades principales que purifica y quema, consume. La Biblia habla del fuego también en referencia a lo que pasó con Sodoma y Gomorra, cuando los sodomitas y todos los que vivían en ese lugar empezaron a tener desviaciones sexuales, empezaron a tener temas de homosexualidad y orgías, a tal punto que hasta cuando vieron los ángeles de Dios, que eran como varones, dice que desearon estar incluso con ellos. Era una depravación total. Y la palabra del Señor dice que Dios los castigó con fuego del cielo y consumió toda aquella región. Hoy solamente de Sodoma y Gomorra se sabe que está en las profundidades de la tierra, porque ese lugar ya no existe. El fuego de la zarza es el fuego del llamamiento de Dios. ¿Cuántos no llegaron en un momento que eran rebeldes a la palabra de Dios? Yo escuchaba al hermano, Octavio, en estos días hablando con él, y él me contaba y decía: yo era muy reacio al evangelio, a mí no me gustaba el evangelio, pero luego la palabra de Dios empezó a tocar con mi corazón. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu. Y ese espíritu da vida. Y empieza a martillar. Yo me acuerdo muy bien cuando tenía 16 años que yo me hacía a las afueras de la iglesia y empezaba yo a escuchar al predicador, que me caía muy gordo. Pero yo iba solamente como a ver qué decían. Y yo me acuerdo que me hacía por ahí unas escalas y yo escuchaba desde lejos. Y el predicador empezaba a decir:
Él murió por ti en la cruz. Solo repetía esa palabra. Y me acuerdo que todo ya lo que yo hacía, esa palabra venía a mi corazón. Otra y otra vez, Él murió por ti en la cruz. Me acuerdo que iba a consumir algo, a hacer algo que no debía. Y en un momento esa palabra volvía a tocar a mi puerta, a decirme: Él murió por ti en la cruz. Y ese es el fuego del llamamiento. ¿Cuántos de ustedes en algún momento dijeron: a mí no me gusta esa iglesia, a mí no me gustan esas cosas? Pero Dios seguía llamándote, así como llamó ese fuego de la zarza a Moisés para una obra especial. El fuego de la columna de fuego es la protección de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido la protección de Dios en momentos caóticos, en momentos dificilísimos? Y recuerdo mucho a la hermana Marta, una hermana que vivía por allá en una zona muy peligrosa en ese tiempo, en Nariño, Antioquia, y que ella iba en un bus en ese tiempo cuando el orden público estaba muy difícil, muy peligroso. Y en una ocasión dice que ella se subió al bus que iba de una vereda a otra, y cuando ella iba en el bus habían 2 soldados en la parte de atrás, y en ese momento dice que hubo un retén más adelante, y sin mediar palabra estas organizaciones al margen de la ley empezaron a bombardear, a hacer ráfagas con fusil, y empezaron a disparar sobre el bus. No les importaba quién hubiese en ese lugar, y empezaron a disparar porque sabían que habían 2 soldados. Y cuando llegaron los que habían hecho todo esto, dice que la hermana se paró en el bus y empezó a orar, y empezó a decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todos los que estaban en el bus les dijo: agáchese, mujer, agáchese, que la van a matar. Y ella seguía de pie con la Biblia en la mano y gritando: hay poder en el nombre de Jesucristo. Y dice que todos los que estaban ahí, hermanos, mataron absolutamente a todos los que iban en ese bus. Y cuando los guerrilleros se acercaron, vieron a esa mujer con las manos levantadas y orando, y dijeron: ¿cómo ninguna bala le ha dado a esa mujer? Y alguien dijo: vean, no la toquen a esa mujer, porque esa mujer tiene algo muy especial. Parece que alguien la guardara, parece que alguien la socorriera. Hermano, ¿sabe qué es? Es el fuego de la protección de Dios. Alabamos el nombre del Señor. Es que ese fuego venía todas las noches sobre las tribus de Israel. Todas las noches cuando había frío en los desiertos, porque Israel es como 40 años en el desierto. En el desierto, en las noches, el frío es una cosa caótica. Baja a 0 grados, bajo cero. Y dice que cuando estaban en ese frío tan intenso, ¿sabe qué hacían todos ellos? Esperaban solamente que cayera una columna de fuego para que no solamente alumbrara a todas las tribus, sino que además para que calentase a todo el pueblo de Israel. Y seguramente los niños decían: papá, ¿por qué siempre desciende el fuego? Todas las noches desciende ese fuego sobre este lugar. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Y sabe qué respondían los padres? Decían: es que Jehová prometió estar con nosotros durante todo este trayecto, durante todo este camino. Él prometió estar con nosotros. Y yo le puedo decir a los que están aquí en esta mañana: el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Hermano, cuando usted sale a la calle, usted va seguro, porque hay un fuego de Dios que protege. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. El fuego de Sinaí es el fuego de la compañía de Dios, su presencia. Así como vieron allá en el monte Sinaí un fuego, ese es el fuego del acompañamiento de Dios. Es cuando Dios está conmigo en todo momento. El fuego que descendió sobre el altar que puso Elías es el fuego de la respuesta divina. El fuego del aposento alto
es el fuego del poder de Dios. Es en el aposento donde se recibió la promesa que hace 8 días estábamos hablando. Y Dios, hermano, en este día quiere prender un fuego en nuestra vida. Quiere que nosotros tengamos una experiencia personal con Él, pero no una experiencia natural, sino una experiencia sobrenatural con Dios. Yo le digo que una persona hace la diferencia cuando realmente dice: tuve una experiencia sobrenatural. Al Señor sea toda la gloria. Levítico capítulo 9, versículo 22 dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Aleluya. El ser tocado por el fuego de Dios trae avivamiento y liberación, transformación, conversión, restauración. La gente vive la vida cristiana en gozo, no importando las circunstancias de la vida. Gloria a Dios. Escúcheme bien, hay un problema muy grave que se está ciñendo sobre la humanidad. No hablo de las iglesias solamente, sino sobre toda la humanidad. Y hay tantas distracciones, hay tanto por hacer, hay tantos afanes, hay tantas preocupaciones, que ya nos estamos olvidando de lo más importante. Fíjese, es tan sencillo como esto. Hay gente que tiene 7 días a la semana para buscar a la presencia de Dios, pero realmente lo limitan a todo, a su trabajo, a sus afanes, a la casa, a las obligaciones, y las cosas de Dios a veces las dejamos a un lado, como en un segundo plano. Si el domingo no me sale paseo, si el domingo no tengo que hacer esto, voy a la iglesia. Yo creo que ir a la iglesia, buscar la presencia de Dios, llenarse de Dios, tiene que ser una prioridad en la vida. Aleluya. Y la Biblia dice que en un momento el pueblo de Israel estuvo claudicando entre 2 dioses. Ellos decían: Baal o Jehová. ¿Cuál de los dos? ¿A cuál vamos a elegir? ¿Baal o a Dios? Y ellos estaban, hermano, conspirados por todo el movimiento que había en ese tiempo. En ese tiempo es hoy como las redes sociales, es hoy como las modas. La moda en ese tiempo era creer en Baal, adorar a Baal. Y todos se inclinaban, muchos se inclinaban a Baal y otros decían: pues no sé cuál. Y entonces Elías se para y les dice: bueno, vamos a hacer algo. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y si Jehová es Dios, pues vayan en pos de él. Pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer un sacrificio. Y ustedes, los profetas de Baal, que eran 400, y 450 de Astarot, es decir, eran 850 hombres contra un solo hombre, que era Elías. Y él les dice: mire, si ese es su Dios, si ese es un Dios real, que venga ese Dios y encienda el holocausto que ustedes van a hacer. Que enciendan ese altar sin que le prendan fuego, que el mismo Dios de usted le prenda fuego. ¿Y saben qué es lo bonito de esto? Que se dice que Baal era el Dios del sol, y él les dice: hagan eso incluso al mediodía si quieren, que es donde el sol alumbra más. Y entonces llegaron los profetas de Baal y empezaron a hacer el altar, y empezaron a orar, y empezaron a hacer sus rezos y hacer sus ritos y todas esas cosas. Se empezaron a sajar su carne y empezaron a hacer caer la sangre sobre el altar, como diciendo: Baal, respóndenos, por favor, respóndenos, mira que vamos a quedar mal con toda esta gente. Y empezaban ellos a hacer su rito, y dice que Elías se burlaba de ellos y empezaba a decirles: háblenle más fuerte, tal vez no les oye. Hablen más fuerte, tal vez andan en un trabajo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que andaba en un trabajo, que estaba en el baño.
Y él les decía, háblenle más duro, tal vez si usted les habla, él les va a responder. Dice que pasó más de mediodía y no respondió a algo, porque esos son los dioses que ofrece el mundo. ¿Cuántas cosas te está ofreciendo el mundo y tú estás embelecido con todas esas cosas? Sigues ahí anonadado, sin despertar. ¿Y sabe qué ocurrió? Dice la Biblia que Elías llegó y organizó el altar. Y empezó él a acomodar las piedras como las 12 tribus de Israel. Y dijo, tráiganme agua. Y vamos a echar agua sobre este altar. ¿Y sabe qué? Todos empezaron a mirar y a decir, ¿quién va a encender ese altar si tiene agua? Es imposible encender. ¿Cómo va a encender usted una leña si está mojada? ¿Y sabe qué les estaba dando a entender Elías? Le estaba diciendo, para que ustedes sepan que el Dios que yo tengo es el Dios real. Él puede hacer encender eso. Aleluya. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Él organizó todo y empezó y llenó las zanjas de agua, le echó bastante agua, se llenaron las zanjas alrededor del altar y todo ese altar mojado. Y Elías dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, sepa pues todo este pueblo que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y te pido que en esta hora, dice, descienda fuego, respóndeme Jehová, respóndeme. Y dice la palabra de Dios que cuando él había terminado su oración, dice que cayó fuego del cielo, aleluya, amén. Y dice que cayó sobre el altar, hermano, y consumí, dice que el agua hasta se lamía el agua. Hasta el fuego se lamía el agua, hermano. Imagínese hasta dónde llegó el fuego. Y sabe que cuando el pueblo vio todo eso, dijo, realmente Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aleluya, aleluya. Y yo quiero decirle en esta mañana, alabado sea el nombre del Señor, que aquí está ese fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que puede sanar una enfermedad. Ese Espíritu Santo que puede hacer obras poderosas y magníficas. Cosas que no se salen de nuestra jurisdicción son las que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del hombre. Cuando hay una manifestación gloriosa que la Biblia nos habla, y es que la llenura del Espíritu Santo viene con una evidencia, con una señal inicial de hablar en otras lenguas. ¿Cómo así que hablar en otras lenguas? Alguien se preguntará, ¿pero qué es eso? Pues sí, la Biblia dice que quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla con Dios, porque habla misterios. Nadie sabe qué es lo que está diciendo esa persona, pero Dios sí le está entendiendo. Porque hay un órgano, el órgano que es imposible de controlar, es la lengua. Usted puede controlar las manos de una persona, hasta los ojos de una persona, pero no la lengua. Y si no me cree, intente hablar inglés en este momento. Bueno, inglés no, hábleme japonés, mandarín. ¿Cierto que no? Porque la lengua es el órgano imposible de controlar. Pero Dios es el único que puede controlar la lengua del ser humano. Amén. Alguien piensa, ¿y por qué uno no? Pues porque el Señor no se diseñó otra manera de recibir el Espíritu Santo, que la lengua se ponga roja o que, no sé, otra cosa. Pero si Dios lo designó así, es porque la lengua es el órgano más difícil de controlar y es con la que nosotros más pecamos. Amén, amén. Y quiero decirle que esa es la manera como Dios quiere llenar la vida de una persona. Y en esta hora yo creo que Dios puede llenar con el Espíritu Santo. Fíjese, en el año 1906, hace más de 100 años, ¿no? Más de 100 años, empezó el gran avivamiento de la calle Azusa.
Ya voy a terminar. Y en ese avivamiento dice que nadie sabía que era el Espíritu Santo. Y un hombre de raza negra, llamado William Seymour, él llegó hasta una iglesia apostólica. Y dice que él se sentó en esa iglesia, pero en esa iglesia no recibían hombres de color. Pero él se sentó en la última silla. Y dice que el predicador empezó a hablar sobre Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y cuando él estaba predicando, ese hombre, William Seymour, él empezó a hablar en lenguas. Y él era totalmente conmovido por la presencia de Dios. Y él empieza a hablar en lenguas. Cuando llegó un momento, todos miraron hacia atrás. Hagamos la prueba. Mire al último que está en la silla de atrás. Miren eso. Bueno, para que se hagan una idea, así miraron a William Seymour. Todos lo miraron. ¿Cómo así? Hablando en lenguas. ¿Qué es eso? No sabían qué era eso. Y luego llegan y dicen: ¿y qué hace un hombre negro aquí? Y llega alguien, se levantó y le dijo: ¿sabes qué? Sal de aquí, tú no puedes entrar aquí, esto es para hombres blancos solamente. Y dice que él salió, pero él salió gozoso y dijo: ¿qué es este poder tan especial? Y llega y se encerró en un lugar, en una casa, y allá empezó a predicar la palabra de Dios, metiéndose en el libro de los Hechos. Y cuando él estaba predicando, dice que había una familia de japoneses que no le entendían a él absolutamente nada. Pero una mujer que había allí empezó a hablar en lenguas. Una mujer japonesa empezó a hablar en lenguas. ¿Y sabe qué? Le estaba hablando en el idioma que esas personas entendieran todo lo que el pastor estaba diciendo. Y empezaron ellos a entender la palabra de Dios por el mensaje que se había transmitido. Dice que esa iglesia empezó a crecer tanto que alquilaron un garaje. En ese garaje de la calle Azusa, allá en la ciudad de Los Ángeles. Y dice que los cultos empezaban a las 9 de la mañana y no tenían hora de terminar. Algunas veces seguían hasta las 2 de la mañana del otro día. Y seguían continuamente. No se iba nadie de la iglesia. Y algunos que se iban, otros los relevaban, y así sucesivamente. Habían sanidades y milagros. Los paralíticos se iban con su silla de ruedas en el hombro. Llegaban y colocaron un letrero que se llama, usted léase ese libro de esa historia, y dice que colocaban allí un letrero que decía: los trofeos de Dios. Y ahí estaban muletas, cuellos ortopédicos, habían sillas de ruedas, había una cantidad de cosas allí. Decían: estos son los trofeos de Dios. Quien entra por esa puerta tiene que salir diferente, porque el Espíritu Santo era una prioridad. Y dice que uno de los hombres que se levantó fue un hombre que se llamó John Lake, que asistía a ese lugar. Y un día él, movido por el Espíritu Santo, dice que él llegó y dijo: siento en mi corazón, Dios puso en mi corazón irme de misionero para el África. Y dice que tomó un barco, el primer barco que salía, junto con un compañero suyo, y se fueron de misioneros al África. Cuando llegaron allí, había como que transmitían, no sé, por radio, no sé qué era. Y dice que empezaron a escuchar una noticia diciendo: necesitamos sepultureros en Sudáfrica. Necesitamos sepultureros porque la gente se está muriendo de una pandemia. Y dice que ellos llegaron y dijeron, y él le dice a su compañero: mira, ya sentí cuál es el propósito que Dios quiere, con el que el Señor nos trajo aquí. ¿Cuál es el propósito? Le dijo su compañero. Dijo: Dios quiere que trabajemos como sepultureros. Y él le dijo: ¿cómo? Que Dios nos quiere para predicar, no para ser sepultureros. Y él le dije: no, si necesitan sepultureros, nosotros somos esos hombres. ¿Sabe quién? Nadie quería hacer ese trabajo, porque el que tocara un muerto se contagiaba y se moría a la semana. Pero ellos dijeron: vamos a tomar esto, vamos a tomar ese trabajo. Y dice que ellos llegaron y empezaron, hermano,
a sepultar muertos. Y dice que la baba y el sudor de los muertos se les pegaba a ellos cuando los sepultaban. Pero pasaban 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pasaron alrededor de 3 meses. Y llegaba la gente y dijo: ¿y ustedes por qué no se mueren? Si todos los que pasaron por esto se han muerto, ¿cómo a ustedes no les pasa esto? ¿Y sabe qué le responde John Lake? Dijo: lo que pasa es que el que habita en nosotros es el Espíritu Santo, y Él quema cualquier enfermedad. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y dice que cuando ellos llegaron, dice que uno de los médicos que habían ahí lo llevaron al laboratorio para ver qué era, y le dijeron: es que esto es muy raro, esto no pasa, ¿será que ustedes tienen anticuerpos muy diferentes, qué sé yo? Y empezaron a estudiar la sangre de ellos, le sacaron sangre, miraron ahí por el microscopio y llegaron y empezaron a mirarlo, y la sangre de ellos, y pusieron la bacteria con la sangre de ellos, y dice que esa sangre, lo que ocurría es que la bacteria se cogía la sangre y la volvía nada, la coagulaba, la ponía negra. Pero en esta ocasión esa sangre consumía la bacteria. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? Que eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien es lleno del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que ese Espíritu Santo está aquí en esta mañana, dispuesto a llenar la vida de alguien que le crea, alguien que diga: yo quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Póngase de pie, por favor. A Jesús sea la gloria. Y yo le voy a decir una cosa. A mí no me interesa, o no es mi prioridad, por lo menos, de que esta iglesia sea la de mejor economía. No me interesa que sea el templo más grande o la iglesia más grande en número. No me interesa que tenga todos los instrumentos habidos y por haber, los cantantes habidos y por haber. No interesa si todos sus miembros tienen diplomados, magíster o qué sé yo. ¿Saben qué es lo que yo le estoy clamando a Dios? Es que esta iglesia sea una iglesia llena con el poder del Espíritu Santo. Que cuando nosotros oremos por los enfermos, ellos sanen. Que se resuciten los muertos. Que se salven las almas. Que se hablen lenguas. Que se... ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Esta niña que está aquí en el altar ha tenido ataques epilépticos, problemas cognitivos desde que nació. Y yo le voy a decir una cosa. Yo creo con todo mi corazón que el Señor la puede sanar esta mañana aquí. Porque aquí está el poder del Espíritu Santo. La escritura que leímos inicialmente dice: no apagará al pábilo que humeare, ni quebrará la calle víspera. Y yo le voy a explicar por qué dice eso. Porque cuando la gente veía un pábilo que humeaba, era como un pequeño palito que se encendía, y decían: ese fuego ya se apagó. ¿Y sabe qué hacían? Los zapateaban y decían: ya apáguelo de una vez. Pero ¿sabe qué es lo que hace Jesús con un pábilo que humea? Él empieza a avivar. Usted ha visto un fuego cuando está a punto de apagarse. Cuando usted ve un carbón apagado, usted empieza a darle viento. Y la Biblia dice que Juan el Bautista llega y expresa estas palabras.
mí viene uno más poderoso que yo no soy digno de desatar su sandalia. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice, y el aventador está en su mano. ¿Sabe para qué sirve un aventador? Para avivar el fuego. Y es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. Con pábilos que están humeando, con pábilos que se están apagando, que solo se les ve un humo, solo se les ve de vez en cuando en la iglesia, solo se les ve de vez en cuando orando, solo se ven de vez en cuando adorando, porque ya no sienten como antes. Pero aquí está el viento del Espíritu Santo para avivar el fuego en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, yo creo con todo mi corazón que alguien puede ser lleno con el poder del Espíritu Santo esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo no sé si usted quiere ser una iglesia llena con el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera orar por alguien que ha estado desanimado. Por alguien que ha estado enfermo. Por alguien que quiera recibir el Espíritu Santo. Yo voy a poner mis manos únicamente los que pasen aquí al altar esta mañana. Aleluya. Si hay alguien que cree que algo va a pasar esta mañana, yo le invito a que usted levante sus manos lo más alto que usted pueda. Yo quiero orar por mi hermana Miriam. Ella está por una enfermedad que los médicos dicen que es incurable, pero yo le voy a decir una cosa. Aquí el único que da la última palabra se llama Jesucristo. Y en esta mañana yo creo en sanidades, prodigios y milagros. Yo creo que estos niños van a ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Yo le voy a pedir solamente que usted alabe a Dios como nunca este día, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Levante sus manos bien alto, levante las piernas en el nombre de Jesús. Aleluya. Invoque el nombre de Jesús. Invoque el nombre de Jesús. Señor, tú me has llamado para predicar tu palabra este día, para que alguien no sea lleno de Jesús, para que hoy alguien sea sano. Aleluya. Hermano, ¿sabe qué significa la palabra aleluya? Aleluya significa 1000 veces mi Dios sea alabado. Significa tengo libertad. Significa esta palabra soy libre. Aleluya. Y cuando yo cuente hasta 3, usted va a gritar aleluya con todo su corazón. Y desde ese momento usted va a alabar a Dios con toda su alma, porque vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo en esta hora. En el nombre de Jesucristo. 1, aleluya. 2, y ahora lo va a gritar con toda su alma y va a ser lleno del poder del Espíritu Santo. 3, aleluya.
Santo. Sí, sí. Solo mamá. En el nombre de Jesucristo. Recibe poder en esta mañana. Recibe poder en esta mañana. Recibe poder en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Sé lleno del Espíritu Santo. Hable lenguas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hable lenguas. En el nombre de Jesucristo, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Habla en lenguas en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Adóralo, adóralo, adóralo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llénate, 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 llénate en esta mañana. ¿Sabe quién es el más interesado en que usted no reciba bendición? Es el mismo enemigo que lo está esperando usted en la salida diciéndole: no, mira, tú vas a llegar a la misma depresión que habías tenido, tú vas a llegar a los mismos problemas que habías tenido, pero en esta mañana, cuando usted salga lleno del poder del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a ver él? No va a ver a un cristiano, no va a ver a un humano, él va a ver llamas de fuego, porque él va a ver lleno a alguien lleno del poder del Espíritu Santo. Déjate en ese momento en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios llena mi vida, dígame. Espíritu de Dios llena mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé lleno con el poder del Espíritu. Sé lleno con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. No se canse de orar. No se canse. Gracias, Señor. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla. En el nombre de Jesús, Señor, puedes quitar cualquier adicción en ese día. Tú puedes quitar cualquier adicción. En el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario a la voluntad de Dios es echado fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos esta iglesia libre, libre,
renovación del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Dios te va a dar lo que el enemigo te va a dar. Dios te va a dar más de lo que el enemigo te va a dar. Llena tu vida en este momento, Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús. De Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, trae un espíritu especial.
levante sus manos en esta mañana y le demos gracias a Dios. Alguien que le dé gracias a Dios. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Todos quedan despedidos en esta mañana en el nombre del Señor. Alabanzas a Jesús. Los amigos, los hermanos, los simpatizantes que van a recibir doctrina para el bautismo, por favor, se pueden quedar un momento más. A todos Dios les bendiga.